Lo que se está diciendo, Ángel, es que retornemos a las condiciones del año 2019, a esa escuela que tanto habíamos criticado durante esta pandemia y habíamos dicho, vamos a retornar a la nueva escuela. Sin embargo, hoy al decir retornen al 100%, lo que estamos diciendo es que los docentes, los estudiantes retornen a esas aulas estrechas, hacinadas, a esas aulas sin condiciones, sin ventilación y otras. Está con nosotros el profesor Elío Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú. ¿Cómo está, señor Ocaña? Buenos días y bienvenido a Exitosa Perú. Muchas gracias, Ángel. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar temas importantes y gracias por tomar como parte de la actividad y la agenda de ustedes este tema importantísimo para la educación peruana. Bueno, en primer lugar, y empecemos de manera optimista, es positivo, ¿no?, el que se regrese nuevamente al 100% y que se amplíe este aforo, tal y como lo mencionó en días pasados ya el propio ministro de Educación, el señor Rosendo Serna. ¿Es así? Sí, es importante retornar a la escuela, es importante que los estudiantes estén trabajando todos juntos en el equipo del aula. Es necesario para mejorar sus aprendizajes y además también interactuar con los demás compañeros de diferentes grados. Sin embargo, siempre hay esto, son anuncios, son exposiciones a través de radio, de televisión, a través de conferencias, lo que significa en buena cuenta un trabajo que no va en coordinación entre lo que dice el ministro y los equipos técnicos del Ministerio de Educación, porque este anuncio ya fue hecho el día miércoles, pero hasta el día de hoy, de sábado, no sale todavía lo que es la norma legal, los protocolos que debe tomarse en cuenta a partir del ingreso a la escuela, y eso nos quiere decir y nos expresa también en buena cuenta un nivel de improvisación o un nivel de descoordinación que hay en los equipos del Ministerio de Educación y también del Ministerio de Salud. Sí. Obviamente, Ángel, estas decisiones que se están tomando es en base a la disminución del número de contagios en las escuelas en momentos anteriores, pero lo que tenemos que reconocer es que ese porcentaje bajo de contagios que ha habido es porque los docentes, los directivos han sabido cuidar y los padres de familia también en la medida posible han logrado colaborar para que esas medidas funcionen y no haya esos niveles de contagio. Pero ahora decir que retornen el 100% a la escuela de un momento a otro genera desconcierto, genera preocupación y puede generar algún tipo de brote en las semanas siguientes. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Y además también, Ángel, el retornar a la escuela, decir 100%, no significa que las aulas ya están totalmente ambientadas o adecuadas. Tiene que ver con mobiliarios, tiene que ver con espacios, tiene que ver con la instalación de dichos mobiliarios a dichos espacios, ¿no? Porque no es decir muy bien a que estas sillas son eléctricas y se mueven solas, sino requieren muchas de ellas acondicionamiento, porque recordemos que han estado 2 años sin mantenimiento y eso significa que esos mobiliarios están envejecidas, están sucias, requiere tratamiento, de tal manera que significa el retorno de manera paulatina, de manera responsable y respetando la organización interna que tienen cada una de las instituciones. Pero antes de todo eso, tenemos que esperar la norma técnica que legalmente aún no es publicada. Es correcto, porque vuelvo a revisar esta hora, son las 6:18 mientras conversamos con usted y no aparece nada, ¿no? Normas legales en la página oficial, la página web del Diario Oficial del Peruano, no hay absolutamente ninguna publicación, ninguna norma técnica, no se ha establecido ningún parámetro sobre el particular. La gran pregunta que nos hacemos allí entonces es ¿cómo van a regresar? ¿Cómo se puede anunciar que va a haber un regreso o un aforo, una apertura del aforo al 100% este día lunes si no tenemos estos parámetros, esta normativa? Algunos colegios, sin embargo, y hemos recibido esa información también en interno, algunos colegios están anunciando que ya permiten que se dé este retorno con un 100% de sus estudiantes. ¿Eso se puede permitir? ¿Eso es aceptable en estas condiciones? ¿Cada colegio puede determinarlo sin existir la norma técnica correspondiente? Sí, Ángel. En buena cuenta, uno de los principios del retorno a la presencialidad educativa ya de la directiva del mes de diciembre significaba darle un espacio de determinación teniendo en cuenta el criterio de territorialidad. Es decir, si en tu zona, tu región, tu provincia, tu localidad no hay niveles de contagio, no hay incidencias y otras, el director, en acuerdo con la comunidad educativa, pueden tomar la decisión que retornen a los estudiantes al 100%.
Es decir, eso es parte del trabajo que pueden hacer y están haciendo los directores, y en muchas partes del país el retorno al 100% se ha dado ya en años anteriores, pero eso dependiendo del número de estudiantes también en cada institución educativa. Hay escuelas que tienen 20, 15, 22 estudiantes por aula, entonces retornan al 100%, pero hay instituciones educativas que tienen 30, 35, 40, hasta 45 alumnos por aula. Lamentablemente en pleno 2022 tenemos todavía aulas con esa cantidad de número de alumnos. Entonces, en esas instituciones sí hay que tener mucho cuidado, y además también los espacios que se indican no es lo suficiente. Es más, cuando se ha dicho que hay que anular también el metro de distancia, lo que se está diciendo, Ángel, es que retornemos a las condiciones del año 2019. A esa escuela que tanto habíamos criticado durante esta pandemia y habíamos dicho vamos a retornar a la nueva escuela. Sin embargo, hoy al decir retornen al 100%, lo que estamos diciendo es que los docentes, los estudiantes retornen a esas aulas estrechas, hacinadas, a esas aulas sin condiciones, sin ventilación y otras, y bueno, dejar a la situación de control que puedan hacer en la escuela a fin de evitar los contagios, como se ha venido haciendo hasta las semanas anteriores, esta semana, pero controlando el aforo. Entonces, ahora, no se trata... retorna a estos temas, sí, yo creo que genera preocupación, ¿no? No se trata entonces de una imposición, de una orden, cúmplase, ¿no? Y que no haya ningún tipo de restricción en ese sentido, sino de que estamos entonces a la espera de las decisiones, del sentido común, del criterio que tenga cada director de institución educativa para que se pueda permitir ese aforo al 100%. Esto es así, ¿no? Sí, en parte tiene que ver con la organización escolar y sobre todo en las escuelas privadas. Y en segundo lugar significa también las orientaciones técnicas que debe hacer el Ministerio de Educación, que debe salir los protocolos consensuados. En las escuelas privadas sí parece no haber mucho problema, ¿no? Dentro de esos protocolos, dentro de esas orientaciones que se hicieron, por ejemplo, para el mes de marzo y abril, se decía que se tiene que hacer controles quincenales o semanales sobre el tema de salud de los estudiantes, de los docentes. Pero por comunicación de muchos directores, de muchos profesores de diferentes partes del país, lo que se entiende es que los docentes, si se sienten mal, se están curando solos, tienen que acudir a las postas o a salud, a algún lugar, para tratarse y mejorarse. Los estudiantes tienen que volver a su casa y muchas veces curarse, tratarse solos, sin siquiera tener o hacerse algún tipo de diagnóstico. ¿Por qué digo esto? Porque los niveles de pruebas también, Ángel, han bajado sustancialmente, de tal manera que no es fácil irse a una posta y decir, hazme un chequeo si tengo o no tengo el virus. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay esas pruebas. En todo caso, si quieres hacer, tienes que irte al servicio privado, donde te cuesta 60 soles, 80 soles, 120 soles hacerte ese tamizaje. Entonces, creo... El Ministerio de Educación, que establece los protocolos, debe generar responsabilidades también al sector salud, porque esto tiene que ver con salud pública. Y siendo salud pública, no vamos a estar permitiendo que los docentes, que los estudiantes, que los padres de familia se ponen mal, por ejemplo, se estén automedicando o estén invirtiendo de sí mismos para poder resolver su tema de salud, siendo importante eso, pero como sector no estamos garantizando, como en la empresa privada, por ejemplo, cada cierto tiempo hacen pruebas a sus trabajadores para garantizar que todos estén bien. En el sector salud, en el sector educación no está ocurriendo eso, y el sector salud tampoco está llegando a las instituciones educativas para ver esos asuntos, ¿no? Y entonces creo hay una doble responsabilidad que tenemos que cumplir ahora en adelante. Los mismos docentes, por un lado, es preocuparnos porque los protocolos sigan funcionando, y en segundo lugar, por parte del Estado, que garanticen los tamizajes en su oportunidad, en su momento, a fin de seguir cuidando la salud pública. Ahora, decía, en los colegios o instituciones particulares parece que no va a haber mucho problema, sobre todo por la cantidad de estudiantes que éstas puedan tener, ¿no? No hay un número enorme, como usted lo describía hace un instante, de 40 hasta 45, esos son ya casos exagerados, los casos más extremos, creo yo. Sin embargo, en las instituciones particulares sí, ya casi desde el comienzo del año no ha habido mayores inconvenientes. Quizás la primera o hasta la segunda semana todavía tenían ciertas restricciones, pero a medida que han ido avanzando, los días ya han regresado casi en su totalidad a los colegios particulares. La otra inquietud que quería plantearle, señor Ocaña, es, ¿tenemos la cantidad suficiente de profesores, de docentes en el sector público?
Sí, actualmente tenemos un promedio de 388.000 docentes a nivel nacional, según las estadísticas del mismo Ministerio de Educación. Sin embargo, hay zonas o regiones donde hay un relativo crecimiento vegetativo de la población que exige siempre un porcentaje mayor de docentes. El Ministerio de Educación ha hecho las contrataciones correspondientes en el presente año para cubrir las plazas que estaban vacantes, pero por otro lado también tiene la responsabilidad, por ejemplo, de atender el incremento del crecimiento vegetativo. Y allí creo es importante en estos momentos tomar en cuenta, Ángel, el tema de la meta de atención. La meta de atención, de acuerdo a las normas que estuvieron funcionando desde los años 2018-2019, es la cantidad de alumnos de 30 en educación primaria hasta 35 alumnos en educación secundaria, pero sin embargo eso se ha venido incrementando en algunos extremos, como muy bien también lo has expresado, pero en esos casos lo que nosotros estamos expresando, solicitando, es que la meta de atención para una buena atención a nuestros estudiantes deben ser menores. Por ejemplo, en educación inicial, para un buen trabajo, acompañamiento, monitoreo del docente a sus alumnos, debe ser 15 estudiantes, en educación primaria debe ser 20 a 22 y en educación secundaria 25 estudiantes, porque eso correspondería a un buen manejo en las aulas, y si hablamos desde ese lado, requeriríamos siquiera unos 40, 50 mil docentes más a fin de atender en los colegios que necesitan una mejor atención. Estamos hablando que vamos a retornar a la presencialidad para mejorar y para recuperar los aprendizajes. Sin embargo, con los aforos que se tienen en algunos colegios, con la meta de atención que se tienen muchas instituciones educativas, ese proceso será mucho más lento y además también no permitirá trabajar al 100%. Y entonces, en esas condiciones sí necesitamos más docentes, necesitamos, por ejemplo, que los programas no escolarizados de educación inicial, que atienden a niños de zonas rurales, urbanos marginales, a un número de 12, de 15 por cada promotora, esas plazas de educación inicial deben de programa no escolarizado de educación inicial deben convertirse en plazas docentes, en plazas orgánicas, en plazas del sector educación, a fin de atender a esos estudiantes también con buena orientación a tiempo completo y por profesionales preparados para educación. Señor Ocaña, de lo contrario, para terminar, a un amplio sector de la población lo seguimos atendiendo con programas no escolarizados. Una respuesta breve para esta pregunta final, y con esto ya cerramos. Según su proyección, ¿qué porcentaje de instituciones educativas del 100% que tenemos estatales van a poder aperturar sus puertas con un 100% de presencialidad este lunes? Bueno, podríamos especular, ¿no? Pero sí, ojalá que sobrepase siquiera el 50%, el 70%, porque es el objetivo, porque también muchas instituciones educativas, muchos profesores también ya quieren que se retorne al 100% a fin de evitar estas atenciones en dos grupos y también seguir trabajando de manera virtual en algunos días de la semana. Pero más que voluntad, lo que significa también es que el Ministerio de Educación emita la norma técnica para saber de qué es lo que se trata y se permita, además, a cada institución educativa, de acuerdo a su organización interna, determinen las fechas de retorno en coordinación con sus padres de familia y asegurando una adecuada organización y ambientación de las instituciones educativas. Creo que eso sería importantísimo, respetando la autonomía institucional. Muchas gracias, profesor Ocaña. Que tenga usted buen día. Muchas gracias nuevamente. Muy gentil. Muchas gracias, muy agradecido. Muy bueno. Un gran abrazo. Entonces, Eli Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú, en Exitosa.